Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 3 al 16. Dice así la palabra del Señor. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplica y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en un tiempo consagrado para ti, un tiempo dedicado para exaltar tu gloria, recordar tus perfectos atributos, la obra perfecta de Cristo, en su encarnación, en su muerte expiatoria, en su resurrección, en la glorificación de Cristo y su venida. Y Señor, también este tiempo está consagrado en dependencia de tu Espíritu Santo, en quien habita. Él es el que habita en el creyente. Él es el que alumbra nuestros ojos, el que nos ha dado una vida nueva cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, en la obra de tu perfecta Trinidad, siendo tú un solo Dios en tres personas y siendo perfecto en misericordia, en gracia, Señor, te pedimos que nos alumbre. Señor, te pedimos que nos ayude a ser confrontados a la verdad de tu palabra, porque cada palabra ha salido de tu boca, proviene de tu sabiduría, de tu autoridad, de tu perfección. Y cada palabra es útil y eficaz para hacernos perfectos, completos, para toda buena obra, habiendo renovado nuestra mente. Y esto te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos ayude, que prepare nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre de manera poderosa a la hora de escuchar tu palabra, de exponer tu palabra, de traer salvación a los perdidos y de traer santificación aquí a tu iglesia. Todo esto oramos por los méritos de Cristo. En su nombre. Amén.
Doy gracias al Señor por vuestras oraciones, por un servidor vuestro, para que el Señor capacite y dirija mi estudio y la exposición de su palabra, igual que la oración por Gersón, nuestro hermano. Y os pedimos que sigáis haciéndolo, porque en ocasiones nos encontramos con párrafos como este, que yo pocas veces he escuchado una predicación de esto. Y tampoco es un párrafo que se escoja normalmente para enseñar a la iglesia. Este párrafo nos llevará posiblemente varias semanas, ya que no solo enseña sobre los detalles prácticos que deben dirigir la forma en que la iglesia debe honrar a las viudas, sino que también aquí hay muchos otros temas que afectan a esta realidad de cómo debe la iglesia honrar a las viudas. Por ejemplo, hemos leído que este pasaje nos enseña sobre cómo diferenciar entre viudas y viudas, ¿verdad? Debemos honrar a las viudas y dice el principio, versículo 3, que en verdad son viudas. Y lo repite al final, en el versículo 16, observa al final, para ayudar a las que en verdad son viudas. Así que la palabra de Dios nos va a ayudar en este párrafo a diferenciar entre viudas que deben ser honradas y viudas que no deben ser honradas. Este párrafo también nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos las familias, de nuestros propios familiares. En este párrafo encontramos cuál es la voluntad de Dios con respecto a cómo nosotros en nuestra propia familia debemos responder a las necesidades de nuestra propia familia. Por supuesto, también se nos habla de las consecuencias o de lo que muestra que nosotros no respondamos a las necesidades de nuestra propia familia. También encontramos la enseñanza de este párrafo sobre la voluntad de Dios para las mujeres jóvenes, especialmente aquellas mujeres que han quedado viudas teniendo una edad joven. Pero también está el tema de la necesidad de casarse o cómo enfrentar la soltería o cómo mantener una viudedad para la gloria de Dios. Eso está en este texto y debe ser tratado con precisión, con fidelidad a la luz de toda la Escritura. Por último, también en este párrafo y de manera general se nos enseña cómo debe ser bíblicamente la respuesta de la Iglesia de Cristo ante los necesitados de la sociedad. Eso está en este párrafo también. Cómo la Iglesia de Cristo debe responder ante la necesidad de los que nos rodean en la sociedad. Así que nos llevará esto durante varias semanas. Esto es solamente un anticipo. Pero antes de entrar en este pasaje y estudiarlo versículo a versículo en su contexto para encontrar el significado que Dios ha querido transmitir, es necesario que hagamos en esta mañana una pequeña introducción. Una introducción a la luz de toda la Escritura de manera general con respecto a las viudas. Con respecto a las viudas. El tema principal de este pasaje es cómo la iglesia debe honrar a las viudas. Pero antes de entrar en ese tema, necesitamos saber qué pensaban y entendían los receptores de esta carta cuando Pablo les escribió, especialmente Timoteo, y el contexto cultural, social y bíblico en el que se encontraba Timoteo y la iglesia de ese entonces. Hablamos de conflicto. Este párrafo está aquí en un contexto de conflicto. Es decir, este párrafo corrige lo que se está haciendo mal en la iglesia de Éfeso. Y hablamos de conflicto porque Pablo responde aquí a Timoteo sobre una posible comunicación de Timoteo a Pablo sobre el conflicto que está trayendo esta situación en la iglesia. La iglesia de Éfeso es una iglesia que Pablo constituyó y ahí se encuentra Pablo anunciando
a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3, esta es la razón por la que te dejé cuando yo me fui a Creta. Así que continúa cumpliendo la razón por la que te dejé. Así que, como hemos visto en otras ocasiones, esta carta presenta una principal problemática en la iglesia de Éfeso, que estaba permitiendo que personas enseñaran una falsa doctrina, una doctrina extraña, una doctrina que tenía a Cristo, pero añadía a la obra de Cristo las obras de los hombres, las tradiciones del judaísmo, el cumplimiento de la ley, y todo esto como un medio para la salvación o como un medio para la santificación. La doctrina extraña que aquí se estaba enseñando ya tuvo que ser confrontada por Pablo. Recuerda que ahí en el capítulo 2, Pablo recuerda a Timoteo que debe evitar las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Así que Pablo tuvo que expulsar a algunos de ellos, como Himeneo y Alejandro, los cuales blasfemaban con su doctrina extraña y no se arrepintieron de ello. Y Pablo los confrontó, no se arrepintieron y los expulsó de la comunión de la iglesia y los entregó a Satanás. Dice ahí en 1 Timoteo 1, 18 y 19. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelee la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Esto es, naufragaron en un sentido, se hundieron en su expresión externa de creyentes, pero en realidad nunca fueron creyentes y se hundieron en esa expresión externa. Versículo 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar, porque su doctrina era una blasfemia contra Dios, contra Cristo, contra el Espíritu Santo. Ahora, esta doctrina no desaparece. Estos hombres puede que se vayan, pero la doctrina que ha introducido en esa iglesia no desaparece con los hombres fuera, sino que este ejemplo de personas que encuentran seducción en este engaño de falsa doctrina, vuelve a encontrar cómplices. Mira lo que dice unas páginas más adelante, segunda de Timoteo capítulo 2. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo posiblemente es la respuesta de una carta de Timoteo a Pablo. Y aquí dice en el capítulo 2, versículo 16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están, ¿quiénes están? Himeneo y Fileto. Así que Alejandro ya no está, pero ¿quién ha sustituido a Alejandro? Fileto se ha unido a Himeneo para continuar llevando esta falsa doctrina a la iglesia. Y continúa el versículo 18, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Hemos leído la lectura que Gerson nos ha hecho esta mañana. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 que hemos leído, ahí está diciendo, quiero que recordéis esto, para que no tengáis temor. Precisamente les está recordando que la resurrección todavía no ha sucedido. Esto es lo que Himeneo y Fileto también estaban enseñando en otras iglesias y se extendía como gangrena, como la putrefacción de los miembros. ¿Qué es necesario que hacer cuando hay gangrena? Cortar de raíz. Recuerda que al principio de esta carta estuvimos viendo que la falsa doctrina afecta a la iglesia como un cuerpo se ve afectado por la contaminación radiactiva. Es como un organismo contaminado
que se expande por el cuerpo y afecta a todos. Creas tú que estás afectado o no, la falsa doctrina te afecta, me afecta. Y es como un organismo que se va desarrollando y se ve en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, como el ejemplo en el desarrollo del culto público, los varones que deberían orar no oraban. Y aquellos que oraban, oraban con las manos manchadas de conflicto entre los hermanos. De manera hipócrita, ellos participaban del culto. En el capítulo 2 más adelante, las mujeres estaban más preocupadas por su apariencia externa que por la piedad de sus corazones. Y por tanto, como su corazón estaba afectado por sus propios deseos y solamente ponían el acento en el adorno externo, así que ellas querían ocupar un lugar que no les correspondía. Y ellas ocuparon un lugar en el culto público enseñando mujeres, ocupando un lugar que Dios solamente le ha dado al hombre. Así que la mujer se rebeló contra el diseño de Dios desde la creación y ellos ocuparon el lugar de ancianas, pastoras, algo que es contrario a la enseñanza bíblica. Pero la falsa doctrina afecta a la iglesia. Afecta de tal manera que aún los ancianos, los pastores o los obispos, ellos también estaban afectados porque decían que Dios les había llamado al ministerio. ¿Y quién va a poner duda en ello? Ellos decían que Dios les había puesto este deseo que era insustituible, innegable, que no podían frenar. Pero Pablo les dice, para saber cómo Dios llama a alguien al ministerio pastoral, se verá no solamente en el deseo que esa persona tenga, sino en las evidencias de su propia vida. De tal manera que Pablo le llama a Timoteo a que confronte y quite a aquellos que son llamados ancianos, que no llevan un testimonio piadoso del mismo modo que sucede con los diáconos y diaconisas. En tales efectos de la sana doctrina en la iglesia, la vida de la iglesia se ve afectado de tal modo que Pablo llama a Timoteo a considerar que cuanto más avance el tiempo, peor se pondrá la cosa. Mira lo que dice 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero lo que aquí Pablo está diciendo se explica de manera clara en 2 Timoteo capítulo 3. Acompáñame un momento a 2 Timoteo capítulo 3. Pablo vuelve a decir lo mismo, pero lo explica que este suceso, esta apostasía, no sucederá de repente, sino que será progresiva. Será progresiva. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y estas son épocas peligrosas, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que esto no va a ir a menos. Timoteo, esto va a ir a más. Esto será una realidad continua. Esto va a empeorar. Por eso, 1 Timoteo capítulo 4, Timoteo es recordado que la expectativa real que debe tener al saber que la apostasía aumentará y crecerá. ¿Cómo debe enfrentar esto? Que muchos que aparentemente eran creyentes en realidad son seguidores de una doctrina de hipocresía. Ante tal escenario y expectativa, los pastores no les queda otra que enseñar todo el consejo de Dios. Versículo 6.
al enseñar estas cosas, y se refiere a la fe, a la verdad del Evangelio de Cristo, al enseñar a los hermanos estas cosas, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y por tanto continúa diciéndole que tendrá que tener cuidado de la falsa doctrina, de la doctrina profana, de las fábulas profanas propias de vieja, y debe disciplinarse para la piedad. Tal disciplina de la piedad es prioritaria para la santidad de la Iglesia. No nos queda otra que, al saber que cuanto más nos acercamos al día en que Cristo venga a por su Iglesia, en el día del arrebatamiento, habrá más falsos creyentes que verdaderos creyentes. ¿Y qué debemos hacer? Lo que nos ha dicho que hagamos: disciplinarnos en la piedad para la santidad. Recuerda lo que has leído de nuevo en 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Vuestra santificación. Y esto implica desechar la falsa doctrina y aferrarse, meditar y practicar la doctrina sana. La doctrina que produce santificación. ¿Por qué los pastores deben ejercitarse a sí mismos para la piedad? ¿Por qué deben ejercitarse para la lectura de la palabra, la predicación y la oración? ¿Por qué? Debo traer a vuestra mente la verdad principal de esta carta. Se encuentra en el capítulo 3. La naturaleza sobrenatural de la Iglesia. La Iglesia no es un organismo humano. La Iglesia no es un grupo de personas que se ponen de acuerdo en algo. La Iglesia es un organismo espiritual creada por el Trino Dios, por medio de hombres y mujeres que han sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, derramada en su sacrificio perfecto y eterno, asegurada por su resurrección. Un sacrificio realizado una vez y para siempre. Una iglesia que ha sido reconciliada con su Creador, formada por personas que ahora son la casa de Dios, que son la familia de Dios, que es posesión de Dios, que está construida sobre los cimientos que los apóstoles y profetas establecieron, siendo Cristo, Él, únicamente la piedra única y principal del edificio. La iglesia es edificada y preservada por Dios para que sea columna y sostén de la verdad. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y es columna y sostén de la verdad. ¿Qué significa columna y sostén de la verdad? El testimonio del Evangelio de Cristo, predicado y vivido. Ningún creyente debe olvidar que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito, ¿verdad? Y es bendito porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Por medio de quién? ¿O en quién? En Cristo Jesús. No se nos puede olvidar que tú y yo formamos parte de una iglesia. Hay una sola iglesia universal, que Cristo es la cabeza. Pero la iglesia local es llamada a meditar en la palabra de Dios y poner en práctica en el poder del Espíritu Santo, con la seguridad de que Dios es el Dios de paz, que estará con nosotros proveyendo, guiando, cuidando, guardándonos en perfecta paz. Pero esto implica meditar en la palabra de Dios, como vimos el viernes. Meditar en la verdad y llevar a práctica en nuestra vida la verdad de Dios.
Timoteo debía exhortar a los que escuchaban, tanto pública como en privado, sobre la verdad de Dios. Versículo 16 del capítulo 4, recuerda que dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. El verdadero creyente demuestra la seguridad de su salvación respondiendo con arrepentimiento cuando es expuesto a la verdad. El pastor que predica la palabra de Dios no tiene mérito ninguno, está cumpliendo lo que su amo le ha dicho que haga. Y no lo hace por su mérito y su fuerza y su inteligencia, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Pero lo hace para que los verdaderos creyentes, al escuchar el Evangelio y se han expuesto en su propia vida al pecado que deben abandonar, respondan como han respondido desde su salvación, con arrepentimiento, abandonando el pecado y obedeciendo, abandonando el camino de la hipocresía. Por tanto, este pasaje nos vuelve a colocar en otra área de la vida de la Iglesia. Hasta este momento estábamos tratando cuestiones del culto público, pero a partir del capítulo 5, ahora Pablo le dice a Timoteo cómo debe confrontar cuestiones de la Iglesia que tienen que ver con su vida diaria, con sus ministerios, con la vida personal de cada creyente. El problema que enfrenta Timoteo en Éfeso tiene mucho que ver con la enseñanza del Antiguo Testamento y que también a día de hoy debemos afrontar por el llamado movimiento del evangelismo social, el evangelio social o las estrategias no bíblicas de la obra social como el fundamento de la Iglesia o como la forma en que la Iglesia debe llevar al mundo el evangelio por medio de la ayuda social, lo cual no es un método bíblico. No somos llamados a crear puentes ilegítimos que Dios no nos ha mandado a hacer. Ahora, la pregunta que responderemos en esta mañana, en este pasaje, y que nos ayudará a entender el texto de 1 Timoteo 5, del 3 al 16, es la siguiente pregunta. Escucha, ¿por qué la iglesia local debe honrar a las viudas que son piadosas? ¿Por qué la iglesia local debe honrar a las viudas que son piadosas? Hay un mandato en el versículo 3, honra a las viudas. Y ahí se explica que en verdad son viudas. Y como veremos más adelante, estas son viudas piadosas. Viudas verdaderamente están viviendo conforme a la sana doctrina. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia debe dedicarse a honrar o debe estar involucrada en la honra de las viudas? Y lo responderemos en esta mañana a esta pregunta, que es fundamental, hermano, dedicar este tiempo para entender este tema, cómo ellos entendían este pasaje en su cultura, en su sociedad y en su tiempo bíblico. En primer lugar, quiero que entienda qué significa con claridad honrar. Honrar. Esa palabra honrar significa, en su contexto, precio o un valor fijado a pagar con dinero. Ese es su significado literal. El precio o el valor que se ha determinado sobre algo para pagar con dinero. Y esto lo puedes ver en Mateo capítulo 27, versículo 9, o en Zacarías 11, 12. Mateo 27, 9 o Zacarías 11, 12. Pero este sería el significado literal, y en la mayoría de las ocasiones se usa un significado figurado. Un significado figurado, es decir, se le da un significado diferente al habitual que esa palabra tiene y que es el propio contexto quien determina el significado de esa palabra. Por ejemplo, se le refiere al tributo por el respeto que merece una persona. Es decir, una persona merece un respeto. Ese tributo, ese pago, ese impuesto
no es un impuesto literal, sino es una demostración de valor de esa persona. Y es una forma de tratarlo, un respeto concreto. Lo puedes ver en 1 Corintios 6, 20 o 1 Corintios 7, 23. La honra en este pasaje tiene un sentido figurado, es decir, demostrar respeto a las viudas por medio de un trato en el que está incluido sus necesidades materiales. En este párrafo corrige lo que estaba pasando en Éfeso al no estar atendiendo correctamente las necesidades, la responsabilidad frente a las viudas. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia, la palabra de Dios y su propia voluntad con respecto a las viudas? Así que vamos a ver en lo que nos queda de tiempo, lo que la Biblia enseña sobre las viudas, y lo veremos en 6 ámbitos. En primer lugar, lo que el Pentateuco enseña sobre la viuda. Si no estás tomando nota, te animo, porque probablemente vayamos por varios textos y será bueno que tomes nota para que si te pierdes en alguno puedas repasarlo en tu casa. En primer lugar, lo que el Pentateuco enseña sobre las viudas. Lo que el Pentateuco enseña sobre las viudas. El tema de las viudas en el Nuevo Testamento tiene una relación inseparable con el contexto histórico-cultural que proviene del Antiguo Testamento. Y estamos en un nuevo pacto, pero el nuevo pacto está relacionado con el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento de tal manera que ambos son en perfecta consonancia. Por ejemplo, en Génesis 38, versículo 11, aparece por primera vez una situación de una viuda. Y una viuda con familia, una viuda que tenía todavía sus padres y su familia, cuando su marido moría, volvía a casa de su familia para ser atendida en el sustento necesario. Y esto es lo que vemos en Génesis 38, 11. Cómo Jacob le pide a Tamar, su nuera, que espere en casa de su padre hasta que su hijo menor, Sela, creciera y se casara con ella. Ahora, la mayor parte de la referencia en el Antiguo Testamento sobre las viudas tiene que ver con la ley del Señor. Acompáñame a Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. La ley del Señor, dada por Dios a Moisés como mediador de este pacto con el pueblo de Israel, nos muestra y nos instruye cuál es la conducta que el pueblo debería mostrar a diferencia de las demás naciones. La ley muestra la santidad de Dios. La ley no es dada para que la cumplamos, para entrar en el cielo, sino la ley es dada para que conozcamos la santidad de Dios y veamos que no podemos cumplirla. Pero Dios establece principios eternos en esta ley dada a su pueblo Israel. Un sacerdote, por ejemplo, que se casara con una viuda, no podría profanar a su simiente. Dice ahí en el Levítico 21, capítulo 21, versículo 10. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramada el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras, ni se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. Esto es una aclaración, esto no es norma de hombre, Dios lo establece. Y dice así, versículo 13, tomará por mujer a una virgen. De estas no tomará. Y estas son las que no va a tomar como mujer. Viuda, divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo. ¿Por qué? La razón se nos da en el versículo 15. Para que no profane su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Es decir, el sacerdote
es una persona escogida por Dios, debe ser miembro de una sola tribu, de una sola tribu, de una sola familia. Y para que esa exigencia que Dios ha establecido no se vea profanada, Dios establece un principio de cómo un sacerdote no puede casarse con alguien que afectará su árbol genealógico. Y alguien podrá introducirse en esta generación o esta familia de sacerdotes de una manera ilegítima. Capítulo 22. El sacerdote cuidará también de su hija en caso de que quede viuda y podrá comer de las cosas consagradas a Dios. Versículo 13. Dice ahí desde el versículo 10. Ningún extraño comerá cosa consagrada. Ni huésped del sacerdote ni jornalero comerá cosa consagrada. Pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo, como propiedad suya, éste sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. Y si la hija del sacerdote que se casa con un extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas consagradas. Es decir, ha dejado de ser su hija para pasar a ser la esposa de otro hombre, de otra familia. Y el sostenimiento de un sacerdote está reservado para el sacerdote y aquellos que están bajo su orden. Pero continúa diciendo, versículo 13, pero si la hija del sacerdote queda viuda o se divorcia y no tiene hijo y regresa a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Que vemos aquí un principio eterno, y es que Dios cuida de las viudas. Cuando una mujer se ha casado, una hija del sacerdote se ha casado, ya no tiene derecho a comer de lo que es consagrado por Dios. Pero cuando queda viuda, entonces vuelve a tener el derecho de ser alimentada de aquello que ha quedado consagrado de parte de Dios para el sacerdote. Por ejemplo, vemos en la ley de los votos, en Números capítulo 30, la ley de los votos establece la responsabilidad del marido sobre el voto de una esposa. Cuando hablamos de votos nos referimos a una promesa hecha delante de Dios, la cual debe ser cumplida. Esta promesa tiene ciertos límites según la ley de Dios. Números capítulo 30, versículo 16, dice ahí, Números 30, 16, estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer y entre su padre y su hija, que durante su juventud está aún en casa de su padre. Así que Dios ha establecido una responsabilidad a los varones de cuidar y proteger y proveer a los que Dios ha puesto a su cuidado. Los maridos cuidar de su esposa, los padres cuidar de su hija. Ahora, una viuda está obligada delante de Dios a cumplir un voto que hiciera durante su tiempo en que su marido vivía. Mira lo que dice el versículo 9, Número 39. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. ¿Qué significa será firme contra ella? Será una promesa que está obligada a cumplir, de lo contrario, recibirá el justo juicio que conlleva no cumplir una promesa. Versículo 10. Sin embargo, aquí hay una excepción. Sin embargo, es una excepción. Si hizo el voto en casa de su marido, esto es, cuando esa viuda hizo el voto, su marido todavía vivía y estaba en casa de su marido, y dice ahí, versículo 10, o se impuso una obligación por juramento, versículo 11, y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió. Esto es, el hombre tenía el derecho de decirle, mujer, no prometas eso, estás bajo muy cuidado, yo te lo proveeré. ¿Recuerda lo que sucedió con Ana? Y su marido Elcana no tenía hijos. Y Ana hizo una promesa, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti, lo consagraré a ti. Elcana tenía derecho de decirle, no hagas esa promesa.
pero no lo hizo. ¿Por qué? El Cana no podía proveerle eso. No podía proveerle un hijo, ya que llevaban mucho tiempo y no era posible. Entonces dice el versículo 12, pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma, no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Así que una viuda era tratada en ese contexto como a alguien que estaba bajo el cuidado de su marido, pero que continuaba teniendo la responsabilidad de aquello que había hecho en su vida anterior. Y hermano, esto tiene mucha relación con lo que hemos leído en 1 Timoteo, cuando dice que esas viudas jóvenes rompen su promesa. Y ahí está en la conexión con este texto que veremos más adelante. Ahora, este pasaje, como estoy diciendo, va directamente a ese 1 Timoteo 5, nos trae luz para entender que si una viuda, siendo joven, ha hecho una promesa, pero después siente deseos carnales y rompe la promesa, es digna de condenación, tiene la culpa delante de Dios. Mateo 5, 33 al 37, no hace falta que vayas, pero la enseñanza de Jesús explica que los creyentes no estamos llamados a hacer juramentos. Nosotros no estamos llamados a prometer o jurar delante de Dios, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No se nos demanda de Dios que hagamos juramentos, pero esto se ha convertido en aquella época en una expresión falsa de religiosidad. Al hacer juramentos que no se cumplían, y Jesús confrontó a aquellos que justificaban ese trato a Dios irrespetuoso. Hacían promesas a Dios como expresión de piedad, pero en realidad no las cumplían. Decía, mira, la voluntad de Dios es que no prometas nada. Es que vivas continuamente en la presencia, en el temor del Señor. Pero ten en cuenta que si prometes, debes cumplir. Algo que sucede en Malaquías, como veremos también más adelante. Así que en Deuteronomio, capítulo 10, continuamos adelante, cómo Moisés trajo las verdades que muestran la santidad eterna de Dios, aún en el trato que Dios tiene y el pueblo debía tener con las viudas. Moisés, en el capítulo 10 de Deuteronomio, exalta a Dios delante de Israel, mostrando la justicia que Dios hace a los necesitados, los huérfanos y las viudas. Mirad cómo se nos dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que ande en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Una pregunta larga, ¿verdad? Es una pregunta larga, pero una pregunta retórica. Esto es lo que pide el Señor de ti. Y ahora continúa, mira lo que dice, versículo 14. Observa, Deuteronomio 10, 14. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Así que aquí Moisés le está recordando, Dios es el Dios soberano, creador de todas las naciones, pero sin embargo, Dios ha mostrado su amor soberano y especial, escogiendo a un pueblo que no era pueblo. Versículo 16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. ¿De qué manera se explica
que Dios no hace acepción de personas ni acepta soborno. Versículo 18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Pero esto no es solamente una declaración de cómo es Dios. Esta es una declaración de cómo debería ser el pueblo de Dios. Y por eso Dios, a través de Moisés, le dice, circuncidad el qué, lo que no tenéis circuncidado. Es lo que está diciendo, circuncidad lo que os falta, porque estáis circuncidados físicamente, pertenecéis al pueblo real, físico, pero no tenéis circuncidado el corazón. Y esta es la manera en la que se ve las evidencias de alguien que en realidad es creyente. Cuando no hace acepción de personas ni acepta soborno, como sucedía en el pueblo de Israel, contra los necesitados, contra los huérfanos y las viudas. Dios es el que hace justicia frente al huérfano y a las viudas. Así que Dios es el protector del huérfano, el protector de la viuda. Él es el que va a defender a las que la iglesia debe honrar. Y si una iglesia no honra a aquellas que Dios ha dicho que Él va a cuidar, entonces nos veremos con un problema delante de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, un poco más adelante, Dios merecía las ofrendas. Dios merecía las ofrendas. Y aquí incluye compartir con los que tienen necesidad como parte de la ofrenda. Con el forastero, con la viuda, con el huérfano. Deuteronomio 14, versículo 28. Al final de cada tercer año, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Versículo 29, Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Así que el pueblo es llamado a demostrar gratitud a Dios, no solamente ofreciendo una ofrenda que en ocasiones se ha enseñado mal, que no se refiere al diezmo, sino una ofrenda de un corazón agradecido, sacrificado, respondiendo a las necesidades, atendiendo también con una buena mayordomía. Pero el pueblo era llamado que cada 3 años, cada tercer año, sacaran un diezmo de todo lo producido para entregarlo en un lugar, para que los levitas que no tienen terreno pudieran comer, pero también para que la viuda pudiera comer. Y esto tiene una repercusión. Entonces verás que Dios te bendecirá. Entonces no lo hacemos para que Dios me bendiga, sino que sé que esto es la voluntad de Dios. Y esto es lo que agrada a Dios. Y esto traerá bendición a nuestras vidas. Capítulo 16 de Deuteronomio, durante la fiesta se incluían a los necesitados como parte de la fiesta. Deuteronomio 16, 11. Y dice ahí, en el versículo 9, mira, 16, 9. 7 semanas contarás y comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Entonces celebrarás la fiesta de la semana al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Esto es progresivo. Versículo 11. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Te alegrará, esto es, disfrutarás de un banquete, disfrutarás de esa fiesta. Dice, te alegrarás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades. Y ya está, ¿verdad? Son los de tu familia, los que están a tu alrededor, los que te interesan. Invitamos también al levita, que nos llevemos bien con la autoridad espiritual. No, sino que aquí se incluye a aquellos que no tienen y deben participar de estas fiestas.
Y continúa diciendo, y el forastero y el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Versículo 12, y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. La pregunta es, ¿necesitamos nosotros celebrar estas fiestas judías? Respuesta, no. ¿Necesitamos nosotros invitar a todos los forasteros y todos los necesitados de la ciudad para hacerlos parte de lo que Dios nos ha dado como ofrenda? No. Lo que el principio bíblico está mostrando es que del mismo modo que tú fuiste sacado de Egipto, ahora debes mostrar ese fruto espiritual, siendo generoso sacrificadamente con todo aquello que tengan necesidad. Es decir, no andarás en los caminos de la hipocresía y la soberbia, olvidándote que tú fuiste un necesitado. Y esto es lo que estaba sucediendo en 1 Corintios 11. ¿Recuerda? ¿Qué pasaba en 1 Corintios 11? Que se quedaban todos allí, unos no tenían que comer, otros tenían mucho, y los que tenían mucho no compartían con los que no tenían. Esta no sustituye a las fiestas del Antiguo Testamento, pero presenta un principio. Y el principio es nuestro corazón pecaminoso, egoísta, que aún todavía en nuestros días muestra nuestro pecado de olvido y de orgullo y de soberbia, olvidándonos de que de Dios procede toda bendición que tenemos y que somos llamados a bendecir a aquellos que están necesitados entre nosotros. Este establece un principio que no debe hacerse a acepción de personas, de estar dispuesto a ofrecer a Dios, pero se está deshonrando al necesitado, es una deshonra a Dios. Y esto Jesús lo confronta en Mateo 15, versículo 5, y en Marcos 7, versículo 11, como veremos más adelante. Deuteronomio 24. Dice Deuteronomio 24 que las viudas están protegidas frente a la avaricia de los hombres. Dios protege a las viudas frente a la avaricia de los hombres. Deuteronomio 24. En el versículo 17 dice ahí, en una serie de mandatos que también se le muestra a Israel, cómo es que Dios desea que su pueblo muestre la santidad. Dice ahí, versículo 17 de Deuteronomio 24, no pervertirás la justicia debida al forastero ni al huérfano, ni tomará en prenda la ropa de la viuda. Continúa, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Que hagas qué? Recuerde de dónde Dios te ha sacado y que vivas en gratitud a Dios mostrando ese fruto espiritual, lo cual Israel, por su falta de regeneración en el corazón, no cumplió. Versículo 19, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Pregunta, ¿por qué regresaría uno a recogerla? Por avaricia, por tener más, por no perder nada de tu campo. Y Dios dice ahí, no regresará a recogerla, será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Recuerda cómo esto se ve en un ejemplo práctico en Ruth capítulo 1, versículo 22 hasta el capítulo 2. Ruth es una viuda joven. ¿Y qué hace cuando viene a la tierra de Noemí, su suegra? Va al terreno de un pariente, se coloca a recibir y recoger lo que van dejando atrás los segadores. Entonces Dios protege a la viuda del egoísmo y la avaricia del hombre, de los pecadores y aún de la iglesia que por hipocresía no honra a las viudas como deben honrarlas. Tiene una directa aplicación. Éfeso estaba pecando contra Dios y contra las viudas, no honrándolas ni proveyéndolas en sus necesidades, por distintas razones que ya veremos.
en el capítulo 26. El pueblo debía confesar delante de Dios sinceramente que había cumplido con sus mandamientos, incluso con los diezmos consagrados a Dios, atendiendo las necesidades del levita, como se había pedido del forastero, del huérfano y de la viuda. Mira, esta es una declaración que el pueblo debía hacer. Capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 12. Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tu fruto en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano, a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Esto ya lo hemos leído, pero observa, versículo 13. Dios exige que ellos de manera pública declaren el compromiso de lo que han hecho, de que han cumplido con esta norma. Dice ahí, versículo 13, y dirás delante del Señor tu Dios, dos comillas, esto es lo que deberás decir delante de Dios. He sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me has dado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. Bajo este principio, los judíos de los tiempos de Jesús utilizaban este texto y otros más para decir que toda ofrenda que ellos le daban a Dios les quitaba de la responsabilidad de cuidar de su familia. ¿Recuerda? Toda ofrenda que yo le dé a Dios, entonces ya quedo libre de mi responsabilidad de cuidar de mis padres. Pero esto no es así. Dios va a cuidar, es el que va a hacer justicia frente a los que queremos aprovecharnos de la viuda, de los necesitados. E incluso lo digamos públicamente, pero después no se corresponda con la realidad. Y terminando aquí, en Deuteronomio capítulo 27, dice al final, versículo 16, el Señor tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Esto qué significa? De una manera sincera y real, desde el corazón, no de manera aparente y religiosa externa. Deuteronomio 26, 17. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. A continuación, capítulo 27, versículo 19. Esto es lo que le espera al pueblo que no cumpla. Versículo 19. Maldito el que pervierta el derecho del forastero y del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Esto es, todo el pueblo lo firmará. Este compromiso delante de Dios. Que sea maldito, condenado al infierno todo aquel que esté incumpliendo los estatutos de Dios. Con la ayuda del Señor, más adelante continuaremos cómo el Antiguo Testamento trae luz a las realidades que se enseñan en el Nuevo Testamento. Pediremos al Señor que Él nos ayude a que no nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado. No nos olvidemos de su santidad y que Él es el juez justo sobre todo aquellos que deshonran a la viuda porque deshonran a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gloria a ti, porque tú eres el que permite que salga el sol y el que nos provee de todo lo que tenemos, de todas nuestras necesidades y aún más de todo ello. Señor, pero somos olvidadizos. Creemos que esta vida se nos ha dado para disfrutar de los placeres terrenales que son engañosos. Y esto se muestra también, Señor, en una avaricia, Señor, en un deseo de satisfacer nuestras necesidades, olvidándonos de que debemos honrar a nuestros hermanos que están en necesidades.
Señor, te pedimos que en tu voluntad tú traigas, Señor, un temor por tu gloria, un temor por tu santidad. Señor, y que tú confrontes nuestro pecado a medida que estamos viendo cómo debemos honrarte, obedeciendo el mandato de honrar y cuidar a los que están necesitados entre nosotros. A ti sea la gloria, Señor, por Cristo Jesús, quien se hizo hombre, y Él tuvo este sentir que debe haber en nosotros, el que siendo rico se hizo pobre, y el que en su riqueza nos hizo a nosotros, más que ricos, reconciliarnos contigo. Señor, y ahora vamos a participar de este pan, este vino. Te pedimos que tú dirijas este tiempo para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.